Video 136 del canal. En esta ocasión Alfredo y yo estuvimos revisando algunos textos de electricidad para poder entender cuáles son las ecuaciones que aplican a los capacitores de corriente alterna como este que tengo aquí o de corriente directa como este otro. Nosotros en este primer video, porque van a ser dos, vamos a dar la explicación matemática, vamos a hacer una simulación en software de cuál es el comportamiento en la carga y descarga, y eso nos va a permitir entender los ensayos prácticos del siguiente video. Así que acompáñenme a la explicación que nos va a dar Alfredo y espero les resulte de utilidad el video. Nos vemos en la próxima. En esta ocasión vamos a dar un paso atrás y vamos a hacer el análisis del comportamiento tanto de un circuito de RC en corriente alterna y un circuito RC en corriente directa. ¿Esto para qué? Pues para determinar cuál es el comportamiento básico de estos dos capacitores. Uno de corriente directa, el cual siempre va a estar identificado por su tensión de operación, su valor de capacitancia, y estos siempre van a estar identificados con una terminal de polaridad. Y también tenemos por aquí uno DCA, en el cual siempre va a estar identificado también su tensión de operación y la frecuencia en la que operan. A diferencia del DCD, estos no tienen polaridad. Este va a ser la antesala para saber cómo se realizan las pruebas de estos dos condensadores. Vamos a empezar con el análisis del circuito DCD. Este análisis lo estamos realizando en el dominio del tiempo para saber qué pasa a la hora de energizar un capacitor, determinar cuál es el comportamiento y qué pasa al no tener una resistencia de carga. ¿Okay? Aquí resolvimos nuestro circuito. El desarrollo matemático en este caso no es tan importante. Se los voy a dejar en la parte de descripción todo el documento para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento. Nosotros resolvimos nuestro circuito por leyes de Kirchhoff de voltaje. Obtuvimos las ecuaciones diferenciales. Se resuelve la ecuación para Q de t, para la carga con respecto al tiempo. Este va a ser el tiempo de carga. Y también determinamos la corriente con respecto al tiempo, que va a ser igual a Bm, que Bm es nuestra tensión en corriente directa sobre la resistencia, por E a la menos T sobre RC. T es tiempo y RC va a ser nuestra relación de tau. Esto es lo que nos va a determinar el tiempo de carga de nuestro capacitor. Ahora si realizamos el análisis, cuando T es igual a 0, la corriente va a ser igual a Bm sobre R por E a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Y tenemos que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Con esto determinamos que la única limitante de la corriente cuando T es igual a 0 va a ser nuestra resistencia en serie. En este caso, cuando T es igual a 0, nuestro capacitor se va a comportar como un interruptor cerrado. Una vez que termine el tiempo de carga, este capacitor se va a comportar como un interruptor abierto y la corriente va a tender a 0. Cuando T tiende a infinito, E es igual a 0, 0 por la relación de Bm sobre R es igual a 0. Ahora bien, ¿qué pasa con T igual a 0 y R que tiende a 0? Tenemos nuestra tensión sobre 0 por E a la 0. Esto nos va a dar un resultado de infinito, que nuestra corriente tiende a infinito. ¿Esto por qué? Si nosotros quitamos nuestra resistencia, nuestro capacitor se comporta como un conductor y entraría directamente en cortocircuito. Esto quiere decir que para energizar nuestros capacitores en corriente directa siempre necesitamos una resistencia de carga. De lo contrario va a estar en cortocircuito. Ahora el circuito DCA. Resolvimos igual por LKB. Obtenemos nuestra ecuación en donde aplicamos las ecuaciones diferenciales. La diferencia está aquí, en que en los circuitos de DCA tenemos nuestro voltaje alterno, que es igual a B máximo por el seno de omega t. Esto es lo que hace que cambie todo. Obtuvimos nuestras ecuaciones aplicando las ecuaciones diferenciales, donde se obtiene el tiempo de carga del capacitor y la derivada de la carga con respecto al tiempo nos da nuestra corriente. Así como se los mencioné, todos estos desarrollos matemáticos se los dejaré en la parte de descripción. Con T igual a 0 tenemos nuestro argumento de nuestra tensión por C por omega. Omega recordemos que es 2pi por la frecuencia por 1 más 0 menos 1. 1 menos 1 es 0. Con T igual a 0, nuestra corriente va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que con una resistencia de carga, nuestra corriente va a ser igual a 0 y se va a empezar a cargar lentamente. Ahora veremos qué pasa cuando R es igual a 0. Al sustituir B0 por C por omega, tenemos que es igual a la corriente 0, que es la corriente máxima, por el seno de omega t más 90 grados. Aquí es donde tenemos el adelanto de la corriente con respecto a la tensión.
cuando T es igual a 0 y con T0 es igual a la corriente máxima, igual a Imax. Todos estos comportamientos los vamos a analizar ahorita también en software para que veamos las gráficas. Aquí les voy a mostrar rápidamente por qué en un capacitor de corriente alterna va a ser la corriente máxima cuando tensión es 0. Cuando tensión es 0, corriente es máxima. Este comportamiento es el más importante que debemos analizar al momento de energizar un capacitor en corriente alterna. ¿Por qué? Porque si no tenemos una resistencia de carga, va a entrar en tiempo cero con corriente máxima. Esto puede generar un transitorio fuerte en el sistema. Pensemos en un banco de capacitores grande, con una corriente aproximadamente de 150 amperes por raíz de 2. Para obtener la corriente máxima, nos va a generar un transitorio muy fuerte en el sistema que puede generar variaciones de voltaje también. Aquí estamos dentro de nuestro software Proteus, en donde les voy a mostrar rápidamente el comportamiento de los circuitos RC, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Aquí tenemos este circuito de corriente directa. En este caso, nuestra resistencia es de 90 ohms y el capacitor es de 9000 microfaradios. Les voy a hacer la demostración de qué pasa en el momento de arranque de este capacitor junto con su resistencia de carga. Para esto ya ploteamos tanto la corriente como la tensión de entrada y de salida de la resistencia. Listo. Nuestro franja azul, nuestro voltaje de entrada, que es de la fuente. La gráfica verde es nuestro voltaje de carga del capacitor. En 4 segundos ya está completamente cargado, entre 3.5 a 4 segundos. Y nuestra corriente está limitada por la resistencia. En este caso estamos utilizando una fuente de 40 volts sobre 90 ohms. Va a ser igual a 0.44 amperes, que es nuestra franja roja. Y en el transcurso del tiempo, cuando nuestro capacitor ya está completamente cargado, la corriente va a tender a ser prácticamente cero. Ese es el comportamiento RC. Y ahora vamos a ver nuestro comportamiento sin nuestra resistencia. Aquí ya tenemos nuestro comportamiento, en el cual les había mostrado que cuando no tenemos una resistencia de carga que amortice la corriente de energización, esta corriente va a tender a infinito. Esa es la razón por la cual un capacitor en corriente directa siempre se debe energizar con una resistencia de carga. Ahora vamos a ver el comportamiento del circuito RC en corriente alterna. Tenemos una fuente de 110 volts con una resistencia de 90 ohms y un capacitor de 50 microfaradios. Estos valores son los que tenemos ya preparados para nuestra maqueta, la cual vamos a analizar en el siguiente video. Aquí ya tenemos listo nuestro ploteo de la corriente de entrada y voltaje de entrada. Vamos a analizarlo. Ok, tenemos nuestro comportamiento, vamos a analizar la corriente. Y aquí lo tenemos. Cuando nuestro voltaje es 0, nuestra corriente va a ser 0 y va a estar adelantada con el coseno del ángulo. Esta es la razón por la cual se debe de utilizar una corriente de preinserción al conectar capacitores de corriente alterna, o también los bancos de capacitores para la corrección del factor de potencia, para que nuestra corriente esté limitada y no crezca con voltaje cero. Así como lo vamos a ver cuando quitamos nuestra resistencia de carga, veremos cuál es el comportamiento. Regresamos a nuestro ploteo y simulamos. Vean, esta es la gran diferencia entre un circuito y otro. Si no tenemos la resistencia de carga en nuestro voltaje cero, nuestra corriente va a ser máxima. Nuestra corriente es máxima, voltaje cero, y esto va a generar el disturbio en el sistema. Muy bien, ya entendimos cuál es el comportamiento de estos circuitos, tanto de corriente alterna como de directa. Para nuestro siguiente video nosotros vamos a ver ahora las pruebas que les vamos a realizar a estos dos capacitores con nuestra resistencia de carga, nuestros multímetros y también un osciloscopio, para que ustedes puedan ver cómo se comportan realmente estos capacitores. Así que estén atentos al canal. Muchas gracias y hasta luego.